Bueno, voy a hablar de este libro, Miamificación, de Armen Avanesian, publicado por la editorial Materia Oscura, con traducción de Manuel Vargas e ilustraciones de Andreas Toffer, en la editorial Materia Oscura. Bueno, la editorial Materia Oscura lleva publicando un buen número de títulos, principalmente vinculados con el aceleracionismo, con la ontología orientada a los objetos, desde textos de Eugene Thacker a un libro excelente que ya reseñé aquí de Toscano y Kinkel, sus cartografías del absoluto. Traducen este libro de Armen Avanesian, que es un filósofo y teórico que da clases o ha enseñado en la Universidad Libre de Berlín y también en distintas universidades como en Columbia o en la Universidad de Yale. Ha publicado libros como Present Tense Poetics con Anke Henning o Irony and the Logic of Modernity, y está en la revista como jefe de edición Merfe Verlag de Berlín. Armen Avanesian ha colaborado en distintas antologías, una de ellas se acaba de publicar en esta misma editorial, sobre el realismo especulativo, y es uno de los teóricos, de los filósofos y también incluso de los curators o teóricos vinculados al mundo del arte contemporáneo más relevantes de la actualidad. Que yo sepa, no se ha publicado ningún libro individual suyo, por tanto esta es una muy importante novedad. Bueno, vamos con el libro. Miamificación es en realidad una suerte de diario, es un diario de campo en el que Armen Avanesian va dando cuenta de una serie de días que pasa en la ciudad de Miami, en el primero de sus viajes allí, desde el jueves 22 de septiembre del 2016, y lo que va hablando es de lo que tiene alrededor, pero sobre todo de cómo surgen o le surgen unas enormes ganas de escribir, y sobre todo en esta situación en la que está desconectado de sus labores en el mundo académico, pero también vinculado a ciertos compromisos, trata de definir su posición y sobre todo surge con la pregunta de por qué la práctica filosófica está desplazada o relocalizada, o por qué está hibernando en el mundo del arte, y cómo se ha establecido lo que llama una nueva cronopolítica del trabajo artístico vinculado con los debates o las derivas filosóficas. También se pregunta si es posible que haya, más allá de los formatos académicamente establecidos y regulados, un modo de filosofía que se ajuste a nuestro tiempo o que no retroceda con respecto al tiempo, que es lo que él llama camaradería con el tiempo presente, ¿no? Y esa camaradería con el tiempo presente es lo que aquí se va a desplegar en este libro, que, como digo, tiene estas ilustraciones que son visualizaciones que ha hecho Toffner de las ideas de Armen Avanesian, que bueno, va estableciendo aquí, como digo, un diario que tiene un cierto tono humorístico, en el que trata de plantear cómo se puede hoy formular el pensamiento en el tiempo de las redes sociales, y sobre todo cómo nuestra época está marcada por el tiempo especulativo o por una temporalidad especulativa que permea las áreas de la vida, y sobre todo que tiene que ver con la concepción que él tiene o que desarrolla en este libro de la contemporaneidad. Va escribiendo día a día sobre, por ejemplo, el jet lag y lo que llama la prelación postcontemporánea, y bueno, también sobre cuáles son los modos y las tareas de la filosofía. Aquí sale una entrevista con María Muñoz, ilustrada por los dibujos de Andreas, en la que va dando respuesta a qué es hoy el juego de procrastinar, y en qué medida el trabajo de todos los hacks y de los cookies y de la web y de las compañías que evalúa la información es manufacturar nuevas formas de algoritmo de la identidad, y como dice en la página 43, no debe sorprendernos que las actividades en las redes sociales permitan trazar conclusiones sobre nuestras relaciones, pero sobre todo la idea de una separación inminente que pueda ser calculada por medio de las aplicaciones se torna siniestra, se torna ciertamente aterradora. Pero bueno, él va a establecer aquí una reflexión sobre esta conducción algorítmica de nuestra vida a partir de una escritura ensayística que le lleva a decir en la página 47: vivre comme Montaigne
a Miami, vivir como montejo, es decir, ensayar el pensamiento o realizar un pensamiento ensayístico en Miami. Hace una especie de, dice el sábado 24 de septiembre, Minority Report sobre el futuro presente contra el presente futuro, en el que escribe tomando notas y teniendo pues en la retina la película Miami Vice, pero también Minority Report, la película de Steven Spielberg sobre Philip K. Dick y toda esa cuestión de los pre-Coj y del precrimen, y cómo cada vez hay más esa sensación de déjà vu, pero también esa sensación de que aquello que se encontraba en el relato de Philip K. Dick y en la película de Spielberg está sucediendo en nuestra época, por el tipo de control que se puede establecer a través de las redes y a través de la computación, a través de las formas de la gobernanza contemporánea que genera aparatos de seguridad estatal que utilizan frenéticamente todo tipo de datos, esos datos que compartimos y que entregamos de la forma más obscena, pero también asumiendo todos los riesgos que ello conlleva. Introduce, por ejemplo, una cita de Antoine Rougois que dice: la anticipación más que la regulación de comportamientos tanto individuales como colectivos y sus trayectorias parecen providenciales para hacer frente a las complejidades de un mundo con flujos masivos de personas, objetos e información, y para compensar estas dificultades de gobernar por medio de la ley un mundo complejo y globalizado. Nos encontraríamos, por tanto, en una especie de estado de emergencia permanente, revelado en todo lo que es la guerra contra el terrorismo, pero también en este mundo de los postruistas o de la postfactualidad que encarna la época de Donald Trump, y sobre todo el sentimiento de que no somos capaces de cambiar nada, un sentimiento de impotencia, y sobre todo también parece que estamos hasta incapacidades para comprender la complejidad de nuestro tiempo. El día 25 de septiembre habla de la multitud con los iPhones y de ese tipo de deriva que es como una especie de inteligencia climática, una inteligencia conectiva, y cómo el smartphone se ha convertido en un instrumento para la promoción personal, pero sobre todo el iPhone, dice, es un síntoma de un cambio de paradigma a nivel macroeconómico. Ha reemplazado el iPhone al automóvil como fetiche del consumidor. Detroit, la capital de la industria americana, es ahora una ruina pornográfica súper fotografiada, y la computación, los smartphones y los teléfonos móviles, los ordenadores portátiles son los elementos centrales del capitalismo computacional, de la digitación. Taylor Owen dice que aquellos que posean computadoras cuánticas podrán en teoría predecir el mercado de valores, hacer patrones de modelos climáticos globales, alcanzar avances significativos en inteligencia artificial y tener la habilidad de procesar y entender grandes bases de datos de información pregrabadas y de datos de vigilancia. Tenemos, por tanto, una época de lo que llama Dirk Barker superávit de significado, y ese superávit de significado es el del Big Data, que está transformando el orden político y también los sistemas legales, pero Avenasian no meramente habla sintomatológicamente de este mundo inhóspito, siniestro y de control computacional policial o de control de las redes, sino que también quiere, como ha dicho, establecer una suerte de camaradería con el presente y también pensar cuáles son las certezas sensoriales en nuestra época, en esta época del capitalismo de vigilancia y en un mundo gobernado por principios sin precedentes de autoexplotación. Habla aquí también del papel que puede cumplir el arte, ¿no?, como un arte poético postcontemporáneo, y sobre todo en este momento en el que la sociedad está presenciando la transición desde un modelo que él llama posestético de la vigilancia hacia este poder pospanóptico, este poder que es la era pospanóptica, que dice comenzó mucho tiempo atrás, y que mientras algunos hablan del sinópticon, otros usan el término data surveillance, es decir, vigilancia a través de la recolección de datos, pero también se puede hablar de surveillance, de los vídeos posteados, es decir, de una vigilancia de sí, podemos decir como una especie de soi de soi, un cuidado de sí, que en realidad hace que entreguemos nuestros datos constantemente en esta situación de la época que algunos califican del post-internet, que es el internet llevado a sus últimas consecuencias. En esta época en la que los datos están en la nube, escaneados, evaluados y monetizados. Por ejemplo, se habla de cómo la arquitectura dispersa de internet nos abre paso al modelo central de almacenamiento de datos
administrativo de la nube manejado por un puñado de corporaciones y cómo hoy la ubicación tecnológica se perfila como un tema central. Es algo que también en el libro Tristes por Diseño de Gerd Lovick, que comenté aquí en este canal, en este modesto canal de YouTube, ya hablaba del hackeado de la nube o del cuestionamiento de la monetización de nuestros datos en las grandes corporaciones que controlan la nube y cómo, por ejemplo, el historiador Yuval Noah Harari habla de una nueva religión que sería el dataísmo, es decir, la obsesión y el control de los datos, y que se asemeja a lo que los lingüistas como Elizabeth Leys referencian como denotación, es decir, cómo con la ayuda de localizadores lingüísticos y la recursividad de oraciones se genera un sistema de clasificación que completa en cualquier momento a pesar de todas sus inconsistencias. Y esto es especialmente restrictivo e identitario en el caso del Big Data, que es, en cierto sentido, un fantasma, dice Avenasian, industrializado, pero militar, con consecuencias reales devastadoras. El 27 de septiembre propone lo que llama una breve poética sobre el déjà vu y como en Miami, que es la ciudad, dice él, más pijo colonial de América, se tiene esa sensación de déjà vu y trata de plantear la cuestión de si existe alguna alternativa a ese pasivo déjà vu, a esas pirámides de tiempos sensoriales, sobre todo con ese sentimiento de que esto ya lo hemos experimentado, que las cosas se permanecen siempre igual, como una especie de pérdida del futuro actual y qué estrategias poéticas son hoy posibles para escapar de ese déjà vu y cómo esa fusión de memoria y percepción es un fenómeno estético. Pudiera ser, se pregunta Armen Avenasian, si esos futuros déjà vu son fenómenos poéticos, expresiones de una interferencia entre el futuro y el presente y el futuro que se confunden en la lógica del tiempo. Paolo Virno dijo que el estado de la mente correlativo al déjà vu es típico de aquellos que observan la propia vida y esto significa apatía, fatalismo y es imposible cambiar algo que ha tomado la apariencia de memoria. Como tal, da lugar a la acción, o mejor dicho, se convierten en espectadores de sus propias acciones como si fueran parte de un guión ya sabido de antemano e inalterable. Son espectadores estupefactos, algunas veces irónicos y por lo general inclinados al cinismo, como una especie casi de enfermedad histórica del déjà vu en estas pirámides del tiempo que analizó, por ejemplo, Paul Virilio en La estética de la desaparición, pero que también analizó el filósofo italiano recientemente desaparecido Remo Bodei. Aquí, por ejemplo, menciona o cita en la página 101 a Walter Benjamin cuando se planteaba la pregunta de si podemos decir que todas las vidas, trabajos y andanzas que importan fueron poco más que el desarrollo no interrumpido de la más banal, fugaz, sentimental y débil hora en la vida de aquel que le pertenecen. Cuando Proust, en un pasaje muy conocido, describe la hora que era la más suya, lo hizo de tal manera que todos pudiesen encontrarla en su propia existencia. La pudiésemos llamar casi como una hora cotidiana. Viene con la noche, un cantar de los pájaros en las lejanías o con un suspiro ahogado en el borde de una ventana abierta. Y no hay un decir de los encuentros que pudiesen estar enfrente de nosotros si estuviésemos más inclinados a dormir y Proust, se dice, no sucumbió al sueño. El 28 de septiembre habla o escribe sobre el lenguaje semiocapitalista y el tiempo del significado, es decir, reflexiona sobre las nociones de semiocapitalismo de Franco Bifo Berardi, es decir, sobre la sobreproducción como signo de nuestros tiempos, una sobreproducción simbólica sobre todo, y cómo esa superabundancia de signos se ha discutido a partir del posmodernismo y sobre todo en relación con los simulacros o con la teoría del simulacro baudrillardiano. Una, dice, de las excepciones de la falta de teoría política versada en la filosofía del lenguaje proviene de los teóricos del post-operaísmo italiano y de ahí saca partido, es decir, de Virno, de Franco Bifo Berardi, de Maurizio Lazzarato, de Antonio Negri, y cómo el lenguaje aparece a través de ellos como una herramienta colectiva que se cambia mediante el uso. Franco Bifo Berardi subraya, por ejemplo, que la labor social fundamental es la de la recombinación perpetua de la míriada de fragmentos de producción, elaboración y decodificación de signos y unidades de información de todo tipo, y cómo cada segmento semiótico producido por el trabajador de la información debe alcanzar y encontrar otros segmentos semióticos innumerables a medida para formar un contexto combinatorio de semiocapitalismo
o de mercancía informática en todo el desarrollo de la teoría del General Intellect, del inteligente colectivo, del intelecto colectivo en relación con el comportamiento datificado. Y como tenemos hoy, señala Armen Avenasian, un nuevo complejo temporal altomoderno, en lugar de tratar, como en el caso del modernismo estético, de dejar de crear sentido, o más bien de dejarse llevar por las fantasías posmodernas sobre el ciberespacio simulado, debemos de dar datos nuevos y datos nuevos de significado. Es decir, hay que pensar hoy en los algoritmos, pero sobre todo cómo pueden ser instrumentalizados y cuál es el nivel programático y las distintas cualidades que podrían modelar los nuevos universales y las nuevas concepciones y los nuevos procesos cognitivos. Y en qué medida señala él que el imperativo poético posee una dimensión ética, política y al final ontológica. La tarea contemporánea, dice en la página 112, es la de entender el mundo y esta exigencia es una exigencia que se dirige a los sujetos individuales que forman parte de un proceso referencial. Y la única manera de establecer una verdadera camaradería con el presente en este mundo de datos es interviniendo en ellos. Y claramente esta es una tarea poética, ya sea a nivel personal o social, y se trata de construir una poética de lo digital. Esto es una poética productiva que debe insistir en que las cosas en sí cambian y que el yo es parte de ese cambio. Entendido de esta forma, la poética es un tipo de producción que crea, dice Avenasian, espacio para la verdad, que siempre tiene el significado no solamente de una verdad poética, sino de una verdad política. La poética es, por tanto, una técnica de supervivencia en el seno del semiocapitalismo cognitivo, donde sus procedimientos tradicionales forman un significado nuevo y de mayor alcance. Y este enfoque poético sobre el lenguaje y la información no los entiende como opuestos, sino como entidades entrelazadas en un solo universo semiótico, este universo de aceleración de la información y de lecturas o narrativas desorientadoras y alternativas, pero este mundo en el que, sin duda, como dice, tenemos que intervenir. El 29 de septiembre habla del artificio contemporáneo y del presentismo, sin duda estamos en una época de obsesión por el presente, y también de cómo las teorías, por ejemplo, de los filósofos del gran otelavismo, esto es la famosa frase dedicada a los frankfurtianos, sobre la estetización y la industria de la cultura, se han vuelto obsoletas, ¿no? Lo mejor, dice, sería comenzar con una reflexión sobre la crítica de la estetización de la sociedad y, por ejemplo, cómo Alain Badiou ha promovido el concepto de una inestética en contra de la complicidad política de las masas y ha hablado, con su habitual jerga platónica, sobre el deber de desimaginar su presente voyerista. ¿Pero qué, se pregunta Avenasian, ganaríamos con esto? ¿Es tal vez el flujo de imágenes en verdad el problema? ¿O se trata ciertamente del aspecto más obvio de la estetización comprensiva? Es decir, ¿cuál es la economía de la experiencia contemporánea? En una época de presentificación, de una estetización o de una artificación de la economía misma, en una época en la que al sujeto se le pide que sea flexible y que sea innovador, que sea creativo, y como todas las ideas utópicas de la estetización, como el provocador y muy citado argumento de Nietzsche de que el mundo solo puede justificarse estéticamente, están enfocadas hoy en el horizonte neoliberal, es decir, son la expresión triunfante del poscapitalismo que se entiende cada vez más a sí mismo como un poscapitalismo estético. La única manera, dice en la página 123, de entender las causas de estos fenómenos que se han descrito es entendiéndolos como parte de una economía de la experiencia estética que se aplica tanto al capitalismo tardío como al postcapitalismo. Pero sobre todo se trata de pensar qué tipo de temporalidad tenemos, cómo se experimenta este tiempo complejo, ya no tensado cronológicamente del presente al futuro, sino a veces incluso al contrario, y cómo lo hacemos a partir de nuestras formas de conectarnos y de intervenir en la red, con nuestros blogs de actualización diaria, con esa concepción empática del futuro, pero con esa obsesión por el presente. Existen, advierte Armen Avenasian, muchas razones para estar alarmados por el uso de nuestros datos y por cómo la logística temporal de empresas como Google lo que está haciendo es fijar un presente que están completamente monetizando y capitalizando, y cómo está tornándose absolutamente estéril o inútil las formas de la crítica artística de la cultura. Así, Luc Boltanski señalaba que mientras la crítica social, que continúa la tradición del movimiento laborista,
busca primordialmente resolver problemas socioeconómicos por medio de la nacionalización y redistribución. La crítica artística se centra sobre un ideal de autonomía individual, de autorrealización y creatividad, un ideal que contradice todas las formas de las jerarquías, de relaciones de poder y de control social. Y este debate tiene que ver tanto con la crítica que hizo Debord en la sociedad del espectáculo, pero también con cómo el neoliberalismo se apropia de la propia crítica artística y cómo el enfoque crítico sobre el presente y la experiencia estética es presentado como la forma emblemática del arte contemporáneo, que a pesar de toda su reflexión crítica, no posee al final aparentemente ninguna utilidad para un presente que cada vez se encuentra más a merced del futuro o en realidad más a merced de los gestores de los datos. En términos generales, dice Avenasian en la página 127, hay dos apreciaciones hacia el presentismo contemporáneo que diametralmente se oponen la una a la otra, mientras que a su vez convergen en su valoración apocalíptica de la situación. La primera está transfigurada por el acontecimiento de la singularidad y el ascenso a la hegemonía de las máquinas y la inteligencia artificial, el fin de cualquier margen de maniobra de la agencia humana en un presente incontrolable. Esto es, el futuro y la posibilidad, el modo y el tiempo convergen. Inclusive si el pasado influye sobre el presente post-singular, este queda suspendido y el futuro permanece en su totalidad oscurecido, dependiendo de los acontecimientos que aún están por suceder. La segunda posición se lamenta de la sincronización tecnológica de la conciencia, impulsada por el surgimiento del neoliberalismo, al que se opone como una especie de humanismo inocente ya que las tecnologías del presente y sus efectos, con toda certeza, están para quedarse a pesar de todas las súplicas bien intencionadas. Bueno, aquí evidentemente retoma las cuestiones del 24/7 de Jonathan Crary y sobre todo esa obsesión por el streaming en tiempo real y también por el vértigo de los likes y la obsesión de generar opinión y controversia y troleo a través de Twitter y ese ritmo compulsivo, lo que se llama hoy el trance de Twitter, como propio de esta época que está modificando cuantitativa y cualitativamente la condición y la concepción que tenemos del presente. El viernes 30 de septiembre lo titula Hipersticiones y derivados y cómo funciona la teoría hoy en día, y sobre todo le interesa a Avenasian cuáles son los modos de la escritura en este momento, pero también de la fijación de los precios, es decir, la relación que hay entre escritura, entre teoría y economía, y cómo tenemos lo que él llama el paradigma derivado, es decir, esta economía de los derivados, y cómo es algo que tiene que ver con la contingencia, pero también con la teoría y la práctica de los precios, y cómo los derivados hacen posible el procesamiento del futuro y amplían el espectro de lo que puede pasar en el tiempo en esta economía de la volatilidad. Es algo que he analizado y que he comentado en vídeos muy recientes, por ejemplo, Appadurai y Ned Alexander, y sobre todo Appadurai en sus reflexiones a partir del libro de Austin, que cómo hacer cosas con palabras, y cómo surge la forma derivada y cómo el turbocapitalismo va moldeando y utilizando las contingencias, y sobre cómo nos encontramos con una necesidad de entender los paradigmas del derivado y cómo está surgiendo las finanzas y las nuevas finanzas, por ejemplo, como sucede con el importante libro Making of Finance de Gerald Nestler, pero también cómo el paradigma derivado tiene que ver con estrategias estéticas que no son meramente decorativas, sino que tienen que ver con una poética política del presente, que es un asunto que a mí me interesa particularmente. Suhail Malik señala que los derivados no son tan solo un tiempo contraperformativo del presente y del futuro, en el que el aplazamiento y el desplazamiento del presente hacia el futuro provienen o previenen la actualidad del presente de ser constituido como una distinción clara de la actualidad del futuro, a lo que debe añadirse esta determinación de la fijación de los precios en una temporización derivativa, es que la futuralidad constitutiva del presente, diferencialmente organizada en base a la fijación de precios, pone en riesgo la división del botín. Es decir, la experiencia hoy, tal y como la ha descrito Elie Ayaché en sus textos sobre economía de las finanzas contemporáneas, tienen que ver con la fijación de los precios como una decisión intencional sobre lo que llama Elie Ayaché un estado de emergencia en un curso de la contingencia económica,
y cómo esta contingencia es en realidad la contingencia del presente de una fijación de procesos de precio que tiene que ver con un riesgo, pero también Aver Amenasian lo asocia con el riesgo poético, estético y también con el riesgo de escribir. El sábado 1 de octubre titula el texto Uber a Miami y habla de cómo Uber parece la mejor opción para desplazarse y cómo el consumidor de Uber parece que estuviera teniendo una experiencia estética o fuera una especie de Gesamtkunstwerk en el desplazamiento en el automóvil, y cómo tiene que ver con el capitalismo de plataformas o con las plataformas cooperativas, con ese capitalismo de plataformas que analizó Snirsek y cómo también lo ha analizado Sascha Lobo, y cómo una de las características de la nueva economía del siglo XXI es el hecho de que su cadena global de hoteles, Airbnb, no posee bienes raíces y su más eficiente compañía de transportes, Uber, no posee automóviles, y la más grande plataforma mediática, Facebook, no tiene ningún contenido propio. El domingo 2 de octubre habla sobre licitaciones, petróleo y financialización, y habla de cómo pues toda esta dimensión del presente tiene que ver con un tiempo en el que resulta cada vez más difícil dormir y cómo se produce esta especie de insomnio constante, y cómo estamos atrapados en la economía del like y en la dopaminización a través de los likes que nos dan en las redes sociales, y cómo me gusta y sufro y por lo tanto existo, como una especie de nuevo modelo del cogito ergo sum, comparto y por tanto soy muchos, y cómo hoy la economía postfordista es también esa economía en la que tenemos que estar atentos a todos los rumores que circulan en Internet, pero también a toda esa autoparodia de la autenticidad que es la imagen que proyectamos en las redes sociales. Pero también tenemos que tomar en cuenta la situación de crisis climática o la asociación geotraumática de un tiempo que se agota, y cómo el libro Democracia del Carbón, Poder Político en la Era del Petróleo, de Timothy Mitchell, argumenta que la economía es un objeto de planificación estatal en lugar de meramente un proceso o una actividad en curso que emergiera en el siglo XX. La economía, por tanto, es un objeto tan artificial cuanto frágil, y cómo los acuerdos financieros internacionales a partir de Bretton Woods fueron la herramienta fundamental para la gobernanza, para los modos de la democracia, para crear un orden económico que fue el orden económico de la financialización, como una nueva técnica que permitió el despliegue del neoliberalismo. Según John Milius, la financialización es una técnica de poder que se superpone a las relaciones sociales de poder para organizarlas y reforzar sus fortalezas y eficacias. Y esa digitalización del mundo del capitalismo financiero ha sido fundamental, y sobre todo para modificar la economía política. Los 4 pilares que caracterizaron el capitalismo cotidiano en los años 60 eran los territorios preestablecidos y las naciones y los estados soberanos; en segundo lugar, una población controlable; en tercer lugar, un mercado que fuera autorregulable; y cuarto, un vínculo con la industria del carbón. Y como sabemos, eso ha ido desapareciendo, y lo que tenemos es una nueva economía que tiene que ver con nuevas técnicas biopolíticas y con el poder biopolítico enfocado al control, y sobre todo basado en los modelos estadísticos para calcular y predecir desarrollos políticos. El lunes 3 de octubre habla de la miamificación contra la donaldización, y cómo Miami es un ejemplo de cosas que suceden en Estados Unidos, pero también en el mundo, y cómo la miamificación es una ciencia ficción geológica, y dice también es una geografía política, y cómo aquí en las obsesiones de Miami es fundamentalmente la de la reinvención perpetua, pero también la nostalgia turística y un espacio casi como un cementerio de elefantes, y también, como sabemos, un lugar ahora para el comercio del arte fundamental a través de la feria de Basilea desde hace unos años en Miami, y cómo ahí se establece una visión de un cierto Estado-mundo que parece que estuviera más allá de la crisis ecológica, pero que en realidad nos muestra los vínculos entre economía y ecología, pero sobre todo es un reino del consumismo frenético, de la obsesión del crecimiento y de las políticas del control. El martes 4 de octubre habla del arte contemporáneo de la gentrificación y de cómo hay que prepararse para el futuro, y prepararse para el futuro es casi un asesinato, y cómo aquí pues habla de la conferencia que da en Miami y también de la relación que tiene el arte con las políticas reaccionarias y con los axiomas cínicos de las Creative City, de las ciudades creativas,
de Richard Florida, y cómo rodeado de turistas uno ve el arte contemporáneo en el presente como un arte que pretende ser crítico, pero que en realidad acompaña los vectores de la gentrificación y de esa ciudad del futuro que sería la sustitución del paradigma disneyficante por el paradigma miamificante. El miércoles 5 de octubre se hace una entrevista o un autointerrogatorio en el que va dando contestación a las cuestiones de la camaradería del futuro, pero también cómo a Internet hoy sabe de antemano sobre nosotros mismos más que nosotros mismos, cómo se está produciendo el sujeto de una forma biomediática o biohipermediática, y también cómo nos definimos hoy por nuestras amalgamaciones y también podemos decir por nuestras aplicaciones, por las aplicaciones que tenemos en nuestros teléfonos móviles. El jueves 6 de octubre lo titula Escribiendo durante el huracán, y sobre todo se plantea cómo encontrar el final para este libro. Un libro que está constantemente hablando de cómo conseguir escribiendo y con dudas sobre exactamente qué está escribiendo y en qué medida tiene que ver con la poética especulativa y con las condiciones de producción de escritura en el presente, en ese tiempo presente en el que sobre todo había partido en un ensayo anterior de la distinción original de Agamben de 3 categorías que se han erosionado en los tiempos modernos y que fueron desapareciendo sistemáticamente durante los siglos XIX y XX. Primero la acción, segundo la poiesis, entendida como la producción de una verdad, y tercero el trabajo, es decir, el aspecto productivo de la poiesis, volviendo inconcebible e imposible bajo los auspicios de la estética, y cómo el paradigma del trabajo ha sido sobreexplotado, y cómo es fundamental pensar los aspectos materiales del conocimiento y el conocimiento de la producción para articular el enfoque de lo que él llama la poética especulativa en el tiempo de la inmaterialidad, pero también cómo los proyectos sociales y ecológicos del diseño especulativo no son tan solo el dominio de una articulación de nuevos registros de la materia, sino que se trata, y este es el proyecto filosófico fundamental en el que está embarcado Armen Avanesian, de concebir un nuevo materialismo. El viernes 7 de octubre lo titula Día de Fiesta, Biohackers y Tecnohumanistas, y ahí da vueltas a la premeditación, releyendo el libro La vida como superávit, la biotecnología y el capitalismo de la era neoliberal de Melinda Cooper, y piensa la cuestión de la simplicidad simplificada, y vuelve sobre la cuestión de la poética especulativa como un proyecto que es un intento, dice, de reorientación de un campo ya marginado donde la política, la teoría literaria y los estudios culturales pudieran mezclarse o intersectar o combinarse entre sí, pero sobre todo como piensa que la tarea de un arte auténticamente poético, al contrario del arte contemporáneo que existe hoy en día, sería la producción no meramente de objetos placenteros, estéticamente placenteros para la venta, sino la práctica poética de la resistencia, la creación de significado, la invención de conceptos, la adquisición de conocimientos, dedicada a la interrupción, la transformación y reorganización de las plataformas y foros disponibles en el semiocapitalismo computerizado. Una estrategia, por tanto, poética para lidiar con el superávit de significado que se cataliza en la revolución digital. Y sobre todo, cómo esto tiene que ver con el hackerismo, con el biohackeo, que es un término fundamental para la vida poética en el siglo XXI. Dirk Barker dice que la única figura que merece el título honorario de ser el producto de la cultura posmoderna, heredera del manto del sacerdote y el intelectual, es el hacker. Y así, de esta forma, Jacques Lacan puede ser considerado un hacker del código freudiano, tanto como George Heider puede decirse que ha hackeado el código de la democracia austriaca, o Derrida el sistema educativo norteamericano. El 8 de octubre dice: luego tomaremos Berlín, y es como la despedida ya en avión de Miami a Berlín, y como dice que Miami es adictiva. Y en la página 226 dice: hace 2 semanas te encontrabas ocupado en tus preguntas de todos los días sobre el rol de la filosofía en los campos del arte, en busca de una manera óptima, aunque no necesariamente contemporánea, de pensar, pero sobre todo cómo había estado dando vueltas al Big Data como el medio por el cual el sujeto neoliberal se disuelve o se mantiene como una ficción de carácter político, y cómo el calor de Miami le ha permitido dar una vuelta a la esquina, pero también pensar la condición de la alienación contemporánea, y sobre todo una mezcla de vacación y vocación, y cómo
esa abducción o el estar abducido por Miami le ha permitido introducir una diferencia real en su proceso de escritura o tratar de diseñar esa camaradería con el presente, que es el tema que le interesa constantemente. Pero sobre todo le ha permitido desplegar este diario, este cuaderno de campo, este cuaderno de bitácora, como un trabajo también sobre el estilo de la escritura, sobre el gesto personal y sobre una causa, o pensar la escritura como una libertad obtenida, pero también sobre esa cuestión de la afinidad, de la filosofía de la vida y la simpoiesis en el sentido de Donna Haraway, la relación entre autor y texto, pero también le ha llevado a problematizar la cuestión de cómo producir textos filosóficos que sean textos filosóficos que tratan de la vida, es decir, cómo hacer una escritura catalítica o una escritura de incubación que sea una escritura especulativa, o también cómo orientar el proyecto hacia el futuro, pero al mismo tiempo manteniéndose vinculado al presente. Esto es cómo liberar el pensamiento, dice en la página 238, dentro del mundo para convertir el pensamiento en realidad. Es una especie de topoiesis y dice en la página 230, no debes cambiar tu vida y más bien debes de apropiarte de todo lo que te suceda. Es una recursión, debes sobreescribir tu vida, reescribirte, escribirte nuevamente desde el futuro y dar a las cosas mi significado. Y esto es lo que llama Armin Avenasian una poética de la existencia, que dice haz lo que te suceda y llámalo yo. Es decir, hay que volverse indicativo, y se podría decir hay que volverse presente de indicativo. Y eso supone no hacer un libro más, sino recalibrar la institucionalidad y recalibrar la escritura y sobre todo tratar de conectarse de otra manera, no para escribir cualquier libro, sino para escribir un libro sobre un libro o para escribir un libro de carácter experimental, un libro que es una especie de rizoma, así al final del libro alude a 1000 mesetas, cuando afirma que no existe una diferencia en la forma en que un libro se produce y de lo que se trata, y cómo la escritura filosófica es siempre un mapeo, una actividad dinámica de cartografía a diferentes velocidades, y así el libro no es una imagen del mundo, sino que es un mapa provisional. Y todo este esfuerzo, por tanto, de llegar a un realismo institucional, o este esfuerzo de hacer una nueva cartografía del presente, con una camaradería con el presente que no nos lleve a un pensamiento apocalíptico, cínico o de la ceniza nihilista, es lo que se despliega en el libro Miamificación de Armin Avanesian, traducido en materia oscura, y es un libro que os recomiendo porque me parece que se trata de uno de los teóricos más dinámicos y inteligentes del presente, y que sobre todo está haciendo este tipo de conexiones, como he subrayado, entre política, economía, tecnología y poética o estética, que son las conexiones que por lo menos a mí también me